Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Venezuela. El Congreso venezolano aprueba memorándum de entendimiento entre el gobierno y la oposición. Perú. Tras renunciar como canciller, Béjar dice que la derecha quiere evitar que Perú tenga una política exterior soberana. Brasil. Lula. Nunca tuve tantas ganas de ser presidente como ahora. Haití. Con casi 2.000 muertos por el terremoto, la tormenta tropical Grace agrava la situación de Haití. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Venezuela. El Congreso venezolano aprueba memorándum de entendimiento entre el gobierno y la oposición. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, valoró que la oposición reconozca al gobierno y las instituciones venezolanas presididas por Nicolás Maduro, una vez que la plataforma unitaria firmó el memorándum de entendimiento recientemente en México. Así lo afirmó Rodríguez este martes en la sesión extraordinaria durante su intervención en el debate del proyecto de acuerdo en respaldo al memorándum de entendimiento entre el gobierno y la oposición venezolana, suscripto en México, el cual resultó aprobado por unanimidad. Se mostró complacido que el documento contenga su firma como representante del gobierno de Nicolás Maduro, junto a la del representante de la plataforma unitaria de la oposición, Gerardo Bride, y el facilitador de Noruega, Dag Nylander. En este sentido, recordó que el presidente Maduro había puesto como condición para el diálogo el que tenía que reconocer que hay un gobierno, una república y una constitución. Advirtió a la llamada comunidad internacional, a quienes acusó de alentar a la oposición en sus actuaciones, que si de verdad quieren ayudar a que este proceso avance, deben dejar de amenazar y presionar a Venezuela, en referencia a las sanciones y los pedidos de actuación judicial contra el país. Reiteró su posición sobre que los esfuerzos de diálogos anteriores fueron fallidos por la intervención de los gobiernos de Estados Unidos, quienes le dictaban el guión a los actores de la oposición. Resaltó el esfuerzo puesto por los amantes de la paz de diferentes tendencias políticas para su garantía en la República. Expresó también que menos mal que se lo pensaron dos veces. Somos un país pequeño, pero sería un pueblo feliz de expulsar al invasor extranjero. El memorándum establece 7 acuerdos centrales cuya agenda es la siguiente. 1. Derechos políticos para todos. 2. Garantías electorales para todos y cronograma para elecciones observables establecida en la Constitución. 3. Levantamiento de las sanciones. 4. Respeto al Estado constitucional de derecho. 5. Convivencia política y social. Renuncia a la violencia, reparación de las víctimas de la violencia política. 6. Protección de la moneda nacional y medidas de protección social al pueblo. Y 7. Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Perú. Tras renunciar como canciller, Béjar dice que la derecha quiere evitar que Perú tenga una política exterior soberana. El ex canciller peruano Héctor Béjar declaró que la razón de fondo de su retiro del gobierno es el afán derechista de impedir que Perú tenga una política exterior soberana y expuso su esperanza de continuidad de esta. Entrevistado por Prensa Latina tras confirmarse este martes su renuncia, aclaró que no dimitió, sino que la misma le fue pedida. El desenlace fue precedido por una intensa campaña política y mediática derechista. La campaña lo acusó de injuriar a la Marina en un viejo video de fines del 2020, en el que recordaba actos terroristas de hace casi medio siglo atribuidos a agentes de inteligencia de la Marina. Sin embargo, las bancadas derechistas del Parlamento se lanzaron en su contra casi desde su designación, hace menos de 3 semanas, y preparaban la interpelación y muy posible censura, virtual destitución. El prestigioso académico señaló que el motivo de fondo para la campaña en su contra es otro.
Añadió que espera que el gobierno del presidente Pedro Castillo mantenga la decisión de retornar a esa política exterior que el Perú abandonó desde la época del expresidente Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000, y tener una política exterior autónoma, libre de las determinaciones de los poderes globales. Tras aclarar que no renunció, su dimisión fue solicitada por el primer ministro Guido Bellido, aclaró que no se aferraba al cargo, sino que quería responder a los cuestionamientos de la interpelación de cara al Congreso de la mayoría derechista. Béjar dijo que su retiro era una de las alternativas, pues aceptó el cargo sabiendo que estaba en una situación inestable en un país de política inestable, y desde un comienzo sabía que todas las posibilidades estaban abiertas. Sobre los próximos pasos que pensaba dar como canciller, respondió: unirnos al grupo de contacto con el fin de levantar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, y creo que eso ha sido parte también de la motivación central por la cual terminó su breve gestión como canciller. Creo que el profesor Castillo es una excelente persona, debo agradecerle haberme nombrado canciller y mi disposición, esta vez desde fuera del gobierno, será continuar cooperando a que el Perú tenga un gobierno que sea del pueblo y que responda verdaderamente a los intereses de la nación. Brasil. Lula. Nunca tuve tantas ganas de ser presidente como ahora. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este martes que nunca tuvo tantas ganas de ser presidente, a pesar de que sigue sin confirmar si será candidato en las elecciones del 2022. No tengo derecho a jubilarme, ni de quedarme parado, ni de cargar odio, y el Partido de los Trabajadores tiene la obligación de volver. Más adelante definimos la candidatura. Yo aún no soy candidato. También comentó que pensaba haber cumplido la misión de su vida, cuando consiguió sacar a Brasil del mapa de hambre de las Naciones Unidas, y que su trayectoria de lucha se había acabado. Entonces aprendí una cosa, que el ser humano que tiene una causa solo para de luchar cuando muere. El exmandatario lidera con comodidad la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del 2022, ocasión en que obtendría el 43,3% de las preferencias frente al 38,2% del actual jefe de Estado, el ultraderechista Jair Bolsonaro. La encuesta divulgada la semana pasada por el Instituto Paraná Pesquisas indica que Lula creció 3,1% respecto del último muestreo de la empresa, mientras que Bolsonaro cayó 1,8 puntos porcentuales. Mientras que el 46,7% de las muestras respondió que no votaría por el PT en absoluto, con el actual presidente la tasa es del 53,3%. Haití. Con casi 2.000 muertos por el terremoto, la tormenta tropical Grace agrava la situación de Haití. El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el suroeste de Haití durante el fin de semana aumentó a 1.941 y la cifra de heridos a más de 9.900, informó el martes la Dirección de Protección Civil de la nación caribeña. Más de 60.000 hogares resultaron destruidos y otros 76.000 sufrieron daños diversos, mientras que muchos edificios públicos también fueron afectados o colapsaron durante el sismo, agregaron las autoridades haitianas. El poderoso temblor se produjo a unos 160 kilómetros al oeste de la capital Puerto Príncipe. Miles de personas que quedaron sin hogar por el desastre enfrentaron más miseria cuando la tormenta tropical Grace azotó el empobrecido país con registros de hasta 38 centímetros de lluvia. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió sobre inundaciones repentinas y urbanas y posibles deslizamientos de tierras. Aún recuperándose de un temblor que en el 2010 devastó Puerto Príncipe, Haití ya estaba en estado de shock por el asesinato de su presidente Jovenel Moïse, del 7 de julio pasado cuando ocurrió el desastre. Hasta el momento ha llegado algo de ayuda del exterior, incluidos equipos de búsqueda especializados de Estados Unidos, así como 15,4 toneladas de alimentos, medicinas y agua de México. Más de 1,5 millones de haitianos se quedaron sin hogar en ese desastre, que también destruyó el 60% del sistema de salud de Haití, dejando un enorme desafío para las autoridades y la comunidad humanitaria internacional.